poco de toda esa maravillosa región de Extremadura, ese país extremeño, y creo que os debo convocar, Jessica, a ti, al presidente y a los señores de Bilbao, junto con José Antonio y conmigo, a que vengáis en otras ocasiones a ir presentando nuevas fiestas. Sí. ¿Qué os parece? Sabes que a nosotros, vamos, siempre te lo he dicho y siempre se lo he dicho a la cadena, que nos tiene a la entera disposición. Pues los extremeños entonces, para lo que os haga falta. Tienen un hueco en prime time de tarde los jueves. Sí, los jueves. Señoras, los jueves no, los jueves está Eva. Los viernes, José Antonio. Nosotros estamos abiertos a venir por aquí y a contar un poco la historia de cada uno de convocados, que es muy interesante. Yo quería añadir además que no solo las colaboraciones en las fiestas, sino la colaboración también del Centro Extremeño, que tuvo lugar recientemente en ese, que no podía olvidarlo, porque además hubo también alguna queimada, alguna representación también de la Casa de Galicia en la ayuda para Haití allí en el restaurante. Si ya hemos empezado con la ensalada, yo ya veo que aquí de comer y de beber es que es interesante porque además creo que el Centro Extremeño está muy cerquita, está ubicado muy cerquita. Si colaboramos con la ayuda a Haití, era lo que quería decir aquí el compañero. Hubo allí el restaurante Carlos allí en Santucho, y entonces justo con el Centro Extremeño que está allí colaboró el Centro Extremeño con el restaurante a hacer una pequeña colaboración pequeñita, pero bueno, ahí quedó ayudado. Es importante pero más esas no podemos terminar sin que, aunque sea de mujeres, podía ponerte la gorra porque ahora ya se lleva todo. Como Jessica supongo que está soltera y este tiene el espejo entero, yo creo que es Jessica la representante. Supones bien, la he traído a la televisión a ver si se echa novio. Con la imagen de Jessica, señoras y señores, nos vamos a ver esas imágenes de la Encamisá, otra de las fiestas que se merecen desde luego una gran atención, se merecen desde luego por nuestra parte un espacio que les daremos. No se preocupen ustedes, que he visto que hay mucha enjundia aquí y que le daremos a cada fiesta un programa. Con ustedes la Encamisá, un retazo, y después nos vamos a escuchar al coro Bio Chalai y un poquito de publicidad. Gracias por su atención y enhorabuena a todos los extremeños que tienen a todos estos directivos a su disposición. La villa extremeña de Torrejoncillo, en el Valle del Alagón, se va preparando para celebrar su fiesta principal, la Encamisá, en honor de la Inmaculada Concepción. Esta fiesta se celebra en toda España, en relación siempre con rituales de purificación. Son fechas en las que el frío comienza a limpiar el ambiente, momentos en que las epidemias solían remitir y los pueblos hacían votos a la Virgen si se veían libres de pestilencias. Creo que es una fiesta muy importante, además está declarada de interés turístico nacional y realmente creo que es nuestra fiesta por excelencia y es nuestra fiesta más grande. El fuego, la luz, el ruido atronador y los vivas a la Virgen están presentes. Entonces estalla el estruendo, las salvas de pólvoras, los cánticos, los vivas coreados, las oraciones cantadas. El estandarte va limpiando Torrejoncillo de malos espíritus. Fuego en hogueras fijas, hachas o jarchas llevadas por los niños, ruidos estridentes de campanas y escopetazos, la blancura de las camisas, los gritos jaleando al estandarte simbólico. ¡Nuestra madre! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva la reina de los ángeles! La costumbre de las jarchas, más incómodas y peligrosas de transportar, ha ido dejando paso a los farolillos, que llevan ahora los jinetes luciferarios. El caballo es símbolo de prestigio, de guerrero. Ya los arcángeles montaban a caballo para vencer al diablo, y también los santos como Santiago o San Jorge en sus apariciones bélicas en ayuda de los cristianos.
Hay momentos en los que el ritual festivo alcanza un clímax histérico, preñado de fervor, que a cualquier extraño le puede parecer excesivo. Igual ocurre en otras fiestas de España, como las tamborradas de Semana Santa, las fallas valencianas o las esquiladas pirenaicas, que también trataban de alejar los espíritus en momentos claves de los ciclos económicos y festivos. Esto, como ven ustedes, es el comienzo de una larga serie de fiestas que les vamos a presentar. Interesante la encamisada también, ¿verdad? Pues ya saben ustedes, Enrique García, presidente, nuestro querido amigo Jacinto Ramos, Sebas, la señorita Jessica, artista y además directora de baile, y José Antonio Blanco. Vamos a tener en Extremadura, yo creo que una buena primavera, quiero decir, ¿no?, de fiestas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que además el ir presentando y mostrando este tipo de fiestas, porque además las fiestas tienen una ventaja, que es parte de la tradición y de la historia de un pueblo. Tienen su razón de ser ahí, y entonces creo que a través de las propias fiestas, conocer la historia de los pueblos, vamos conociendo la historia de los pobladores de ese pueblo, de los ciudadanos. Y de su raíz. Importante, sí. De alguna forma, el recordar cómo se formaban antes, cómo venían, y va quedando. Ahora ya prácticamente no hay fiestas nuevas, estamos intentando sacar todo lo que había e invitar a la gente a que vaya por allí, porque yo creo que siempre una visita cultural que incluya una fiesta es mucho más grata. Es que de alguna forma lo que hay que intentar es que Extremadura no solo sea la zona del Jerte, la Semana Santa, que sea un poquito durante todo el año. Hay zonas, hay sitios, hay fiestas para estar, para ver y para compartir. Además está muy bien. Y ahora ya hay muchas facilidades. Claro, antes igual habían peores medios, pero ahora no hay ni un solo pueblo en Extremadura que no tenga 1 o 2, 3 o 4 casas rurales. O sea, un hotelito, un restaurante. Y con los medios que tenemos ahora, la informática, Internet, es muy fácil conseguir todo, información. Pues nada. Y las fiestas son, cada pueblo son distintos, que no son. Cada pueblo son distintos. Este país es un país de fiestas. Sí, y es lo bonito. No te gusta aquí, te vas allí, que al otro sitio. Y además es importante sacar y mostrar aquellas que son más desconocidas, porque no sé por qué hay los pueblos y las comunidades, Extremadura, Galicia, todas parece como que Andalucía, no todas, en todas partes que las identificamos con 4 fiestas o con 4 cosas. Sin embargo, hay 40.000, o sea, que yo creo que esas que no son tan conocidas, lo digo por Galicia. Pues para eso estamos. Fíjense ustedes qué promesa, Enrique, muchas gracias por venir, qué promesa les hemos hecho. Van a tener ustedes fiestas para rato, y además cojan el auto.